La noche se había vuelto tensa y fría en el pequeño apartamento de Madrid donde Ramiro y Clara vivían juntos. Clara, con su cabello castaño recogido en un moño deshecho y una camiseta de algodón que le daba un aire despreocupado, se sentó en el sofá, sintiendo como el peso de sus palabras se acumulaba en el aire. Había intentado hablar con Ramiro sobre lo que sentía, pero cada vez que lo hacía, él se mostraba sorprendido como si no pudiera comprender la profundidad de su angustia. Ramiro, no puedo seguir así, dijo Clara, mirando al suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle alguna respuesta. Él la miró con incredulidad, sus ojos oscuros llenos de confusión. ¿Te has vuelto loca? No soy suficiente para ti. Respondió su voz cargada de un tono defensivo que hizo que el corazón de Clara se rompiera un poco más. No es eso, protestó ella, levantando la vista para encontrarse con sus ojos. No puedo evitarlo. Es como si hubiera un fuego dentro de mí que no puedo apagar, y no sé cómo explicarlo. La discusión se alargó esa noche, una serie de palabras hirientes y silencios incómodos. Ramiro, con su orgullo herido, tomó sus palabras como un ataque personal, como si su amor no fuera suficiente para satisfacer las necesidades de Clara. Pero ella no lo estaba culpando, simplemente intentaba expresar lo que sentía, una lucha interna que crecía con cada día que pasaba. Los días se convirtieron en semanas, y la inquietud en el pecho de Clara se intensificó. Era como un tambor que sonaba en su interior, un ritmo que nadie más podía escuchar. Cada vez que se miraban, la distancia entre ellos parecía aumentar, y Clara se preguntaba si alguna vez podrían volver a estar en la misma sintonía. Una noche, incapaz de soportar más la presión, Clara decidió abrirse a Ramiro una vez más. Esta vez eligió un tono más suave, esperando que su sinceridad pudiera romper las barreras que parecían haberse levantado entre ellos. Ramiro, comenzó, su voz temblando ligeramente, te quiero. Pero he cambiado. Es como si fuera un árbol que ha llegado tarde a la primavera. Quiero florecer, pero el viento no me deja. Él la miró fijamente y por un momento Clara vio algo diferente en sus ojos. Quizás, solo quizás, comenzaba a entenderla. Al día siguiente Ramiro no dijo nada. Clara notó que su mente estaba ocupada, su mirada distante mientras se movía por el apartamento. Esa noche decidieron ver una película, una comedia romántica que prometía risas y distracción. Pero mientras las imágenes pasaban por la pantalla, Clara no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a la conversación que habían tenido, a la esperanza de que Ramiro finalmente pudiera ver lo que ella veía. Las escenas de la película se desvanecieron en un fondo borroso mientras Clara se perdía en sus pensamientos. La risa de los personajes resonaba en el aire, pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera viendo la vida pasar desde una ventana empañada. ¿Te gusta esta película?, preguntó Ramiro, su voz sacándola de su ensueño. Es divertida, respondió Clara forzando una sonrisa, pero me gustaría hablar de nosotros. Ramiro suspiró, su expresión cambiando a una mezcla de frustración y preocupación. Clara, no sé qué más decir. Estoy tratando de entender, pero es difícil. Lo sé, dijo ella, sintiendo como la tristeza se apoderaba de ella nuevamente. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que te amo, pero necesito que también me entiendas. Mientras la película continuaba, el silencio entre ellos se volvió palpable, una tensión que parecía crecer con cada segundo. Clara se preguntaba si alguna vez encontrarían el camino de regreso el uno al otro, o si el fuego que ardía en su interior los consumiría a ambos. La película que eligieron no era una comedia romántica típica, tenía un trasfondo que resonaba de manera extraña en Clara. A medida que las escenas se desarrollaban en la pantalla, algo dentro de ella empezaba a despertar, una chispa que había estado dormida durante demasiado tiempo. Era como si las primeras gotas de lluvia cayeran sobre un suelo árido, trayendo consigo la promesa de renovación. Sin darse cuenta, sus manos comenzaban a moverse al ritmo de la historia, como si su cuerpo respondiera a una música interna que solo ella podía escuchar.
Ramiro se sentaba a su lado, en silencio, observándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus ojos. Sin embargo, en ese momento Clara apenas notaba su mirada. Una sensación cálida y suave la envolvía, como una brisa de verano que acaricia la piel. Era como si una caja cerrada durante años se hubiera abierto, liberando secretos que habían permanecido ocultos en su interior. Esa noche, después de la película, Clara se sintió exhausta. Se dejó llevar por el sueño, pero la conversación que habían tenido seguía dando vueltas en su mente como un eco persistente. Al día siguiente, mientras cocinaba en la cocina de su pequeño apartamento en Madrid, sus pensamientos seguían centrados en Ramiro y en lo que significaba su relación. Revolvía la olla con una cuchara de madera, pero su mente divagaba, atrapada en un torbellino de emociones. De repente sonó el timbre de la puerta. Era su vecino, un hombre mayor que siempre tenía una sonrisa amable y un comentario ingenioso. «Hola, Clara. Solo quería informarte que ha habido un problema con el hidrofor del edificio. Si tienes un momento podríamos hablar sobre los gastos», dijo, mientras se acomodaba en la entrada. Clara lo invitó a pasar, sorprendida de tener compañía en un día que no había planeado. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, y mientras discutían los detalles de la avería y los costos, Clara notó que su vecino la miraba con más frecuencia de lo habitual. «¿Todo bien, Clara?», preguntó con una ceja levantada. «Te veo un poco distraída». «Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió ella, intentando sonreír, aunque su mente seguía centrada en Ramiro. La conversación continuó, pero Clara sentía que su atención se deslizaba entre las palabras de su vecino y los recuerdos de la noche anterior. Había algo en el aire, una tensión que la mantenía alerta, como si el universo le estuviera enviando señales. Cuando el vecino finalmente se despidió, Clara se sintió aliviada y al mismo tiempo, un poco decepcionada por la interrupción de su reflexión. Se quedó mirando por la ventana, observando cómo la luz del sol iluminaba las calles de Madrid, y se preguntó si Ramiro también estaba pensando en ella. La tarde pasó lentamente y mientras preparaba la cena, su mente seguía divagando. La imagen de Ramiro, su mirada intensa y su sonrisa, llenaba su mente. Clara deseaba que él pudiera entender la profundidad de sus sentimientos, que pudiera ver más allá de la superficie de su relación. Cuando finalmente se sentaron a cenar, el ambiente era tenso. Ramiro parecía distante, sumido en sus pensamientos. Clara decidió romper el silencio. «¿Te gustaría hablar de lo que pasó anoche?», preguntó, su voz suave pero firme. Ramiro levantó la vista, y por un momento Clara vio en sus ojos una mezcla de confusión y anhelo. «No sé si estoy listo para eso, Clara», respondió, su voz un susurro. «Hay tantas cosas que no entiendo». «Lo sé», dijo ella, sintiendo como la tristeza comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, que te amo, pero necesito que también me entiendas». El silencio se instaló entre ellos, pesado y palpable, mientras la cena continuaba sin ser disfrutada. Clara se preguntaba si alguna vez encontrarían el camino de regreso el uno al otro, o si la distancia que se había creado entre ellos se volvería insalvable. Clara sintió que la tensión en el aire se disipaba lentamente. Había algo liberador en la atmósfera, como si las palabras que habían estado atrapadas en su interior finalmente encontraran su camino hacia la luz. Se levantó de la mesa, sintiendo que su cuerpo se movía con una libertad renovada. La mirada de Ramiro la seguía, y ella, al percibir el peso de su atención, dio un paso hacia él. «No te vayas todavía», dijo Clara, su voz suave pero decidida. «Permíteme ofrecerte algo más de beber». Ramiro sonrió levemente agradeciendo el gesto. «Gracias, pero tengo que pasar por otros apartamentos», respondió, aunque su tono no era tan firme como antes. «Siempre habrá tiempo para eso», dijo ella, riendo suavemente. «Los apartamentos no se van a ninguna parte». En ese momento sus miradas se encontraron, y Clara sintió que había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras.
Era como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, todo lo que había entre ellos cobrara vida. Clara dio un paso más hacia él, y la sensación de déjà vu la envolvió. Era como si hubieran estado en este lugar antes, en un momento similar, pero ahora todo era diferente. La energía entre ellos se intensificó, y Clara sintió que se liberaba de las cadenas que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. A veces siento que he estado esperando este momento durante años, murmuró, su voz casi un susurro. Ramiro la miró con una mezcla de sorpresa y anhelo. Yo también, respondió, su voz temblorosa. Pero no sé cómo manejarlo. Clara sintió que la tensión que había estado acumulando se desvanecía, como si una corriente de aire fresco hubiera entrado en la habitación. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo ella, acercándose un poco más. Solo déjame ser parte de tu proceso. La conversación fluyó de manera natural, como un río que había encontrado su cauce. Hablaron de sus miedos, de sus anhelos, de las cosas que habían guardado en lo más profundo de sus corazones. Clara no recordaba exactamente qué palabras habían intercambiado, pero sí sabía que cada una de ellas era un paso hacia la libertad. En un momento Clara se dio cuenta de que había dejado de pensar en las barreras que los separaban. En su lugar, solo había espacio para la posibilidad de un futuro compartido. La risa de Ramiro resonó en la habitación, y Clara sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Sabes? A veces me pregunto si realmente soy el problema, dijo Ramiro, su expresión seria. Quizás he estado reprimiendo mis emociones durante demasiado tiempo. No eres el problema, respondió Clara con firmeza. Todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es que estamos aquí, ahora, dispuestos a enfrentarlas juntos. El ambiente se volvió más ligero, y Clara sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Era un momento de revelación, un instante en el que ambos se dieron cuenta de que podían apoyarse mutuamente en sus respectivas batallas. Mientras la noche avanzaba, Clara y Ramiro continuaron conversando, compartiendo historias, risas y momentos de silencio que hablaban más que 1000 palabras. La distancia que había crecido entre ellos parecía desvanecerse, y Clara se sintió más cerca de él que nunca. En un momento de complicidad, Ramiro se inclinó hacia ella, y Clara sintió la calidez de su presencia. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Gracias por estar aquí, dijo él, su voz suave. No sé qué haría sin ti. Siempre estaré aquí, respondió Clara, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. La noche continuó y mientras compartían sus sueños y temores, Clara supo que había dado un paso importante hacia la sanación. La conexión que habían forjado era un nuevo comienzo, una oportunidad para explorar lo que significaba estar juntos, sin las sombras del pasado que los habían atormentado. El tiempo pasó volando, y cuando finalmente se dieron cuenta de que la noche había caído por completo, ambos se sintieron renovados. Habían enfrentado sus miedos y habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Clara sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo junto a Ramiro, paso a paso. Clara y Ramiro se encontraban en una pequeña terraza en el corazón de Madrid, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la noche. La brisa suave acariciaba sus rostros mientras compartían sus pensamientos más profundos. La conversación había fluido con naturalidad, y ambos se sentían más conectados que nunca. A veces siento que he estado callando mis sentimientos, dijo Clara, mirando hacia el horizonte. Su voz era un susurro pero cargado de emoción. He dejado que mis miedos me controlen, y ahora al hablar contigo, siento que me estoy liberando. Ramiro la observó con atención, sus ojos reflejaban comprensión. Se inclinó un poco más cerca, creando un espacio íntimo entre ellos. Es valiente de tu parte abrirte así, respondió él, su tono era suave pero firme. Todos tenemos nuestras luchas. Lo importante es que estamos aquí, ahora, dispuestos a enfrentarlas juntos. A medida que los días se convertían en semanas, Clara y Ramiro continuaron fortaleciendo su vínculo.
Paseaban por las calles empedradas de Madrid, explorando rincones ocultos y disfrutando de la gastronomía local en pequeños bares de tapas. Cada encuentro era una oportunidad para descubrirse más a fondo, para compartir risas y anécdotas que los acercaban aún más. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Ramiro se detuvo y miró a Clara con una intensidad que la hizo sentir un escalofrío agradable. Clara, hay algo que he estado pensando, comenzó. Su voz era seria, pero su mirada brillaba con una chispa de emoción. Lo que hemos construido juntos es especial. No quiero que esto se detenga. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Yo también lo siento, Ramiro. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que quiero seguir explorando esto, lo que tenemos. Quiero que sepas que estoy aquí para ti en todo momento, dijo él, dando un paso más cerca. Clara se sintió abrumada por la sinceridad de sus palabras. Era un momento decisivo, y ella sabía que debía ser honesta. Me asusta un poco, pero también me emociona. Quiero lo mismo, pero tengo miedo de que mis inseguridades nos afecten. No tienes que tener miedo, respondió Ramiro tomando su mano con suavidad. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa contigo. El contacto de sus manos envió una corriente de calidez a través de Clara. En ese instante supo que había encontrado en Ramiro a alguien que realmente la entendía. Entonces hagámoslo, dijo Clara, con una sonrisa que iluminó su rostro. Vamos a construir algo juntos. Con esa promesa ambos se sintieron más ligeros, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. La conexión entre ellos se había transformado en algo más profundo, un lazo que los unía en sus vulnerabilidades y fortalezas. Los días se convirtieron en meses, y su relación floreció. Pasaban horas hablando, riendo y explorando la ciudad, pero también enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. Cada pequeño obstáculo se convertía en una oportunidad para crecer, y su amor se fortalecía con cada paso que daban. Una noche, mientras estaban en la terraza de un bar en Malasaña, Clara miró a Ramiro y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. ¿Recuerdas aquella noche en la que hablamos por primera vez de nuestros miedos? Preguntó sonriendo. Claro que sí. Fue el comienzo de todo, respondió él, su mirada llena de ternura. Me alegra que hayamos tomado ese paso. Nunca imaginé que podría sentirme tan viva y tan segura a tu lado. Ramiro se acercó y Clara sintió su aliento cálido cerca de su rostro. Eres increíble, Clara. Estoy agradecido por cada momento que compartimos, dijo él, y antes de que pudiera pensarlo, sus labios se encontraron en un beso suave y lleno de promesas. El mundo a su alrededor se desvaneció, y en ese instante todo lo que importaba era la conexión que habían creado. Era un nuevo comienzo, un capítulo lleno de esperanza y amor. Con el tiempo, Clara y Ramiro aprendieron a navegar por la vida juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Habían encontrado en el otro un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo al juicio. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Clara supo que había tomado la decisión correcta al abrir su corazón. La vida no siempre sería fácil, pero con Ramiro a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Los meses pasaron, y la relación entre Clara y Ramiro floreció con cada día que compartían. Paseaban por las calles empedradas de Madrid, explorando rincones ocultos y disfrutando de la vibrante vida de la ciudad. Desde las bulliciosas plazas de Lavapiés hasta los tranquilos parques de El Retiro, cada lugar se convirtió en un escenario para sus risas y conversaciones profundas. Sin embargo, también enfrentaron juntos los desafíos que la vida les presentaba. Cada pequeño obstáculo se transformaba en una oportunidad para crecer, y su amor se fortalecía con cada paso que daban. Una noche, mientras estaban en la terraza de un bar en Malasaña, Clara miró a Ramiro y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, creando un ambiente mágico que envolvía su conversación. ¿Recuerdas aquella noche en la que hablamos por primera vez de nuestros miedos?
Preguntó Clara, sonriendo mientras jugueteaba con su copa de vino tinto. Claro que sí. Fue el comienzo de todo, respondió Ramiro, su mirada llena de ternura y nostalgia. Me alegra que hayamos tomado ese paso. Nunca imaginé que podría sentirme tan viva y tan segura a tu lado, continuó ella, sintiendo como el calor de sus palabras llenaba el aire entre ellos. Ramiro se acercó un poco más y Clara sintió su aliento cálido cerca de su rostro. La música suave del bar se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de otros clientes, creando una atmósfera íntima. Con el tiempo Clara y Ramiro aprendieron a navegar por la vida juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Habían encontrado en el otro un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo al juicio. Las noches de charlas interminables en la terraza de su pequeño apartamento, las mañanas de domingo en el mercado de Antón Martín, donde compraban frutas frescas y pan crujiente, se convirtieron en rituales que atesoraban. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de Chueca, Clara se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Sus ojos brillaron al ver un viejo reloj de pared, su superficie desgastada contaba historias de tiempos pasados. Mira, Ramiro, ¿no es hermoso?, dijo señalando el reloj con entusiasmo. Es precioso. Me recuerda a esos momentos que hemos vivido juntos, como si el tiempo se detuviera, respondió él, sonriendo mientras la observaba con admiración. Clara se volvió hacia él, sintiendo una oleada de cariño. La conexión que compartían iba más allá de las palabras, era un entendimiento profundo que les permitía comunicarse incluso en los silencios. ¿Te imaginas tenerlo en nuestra casa algún día?, preguntó ella con un brillo en los ojos. Definitivamente. Sería un recordatorio de que cada segundo cuenta, dijo Ramiro, acercándose un poco más, como si el mundo exterior no existiera. Mientras continuaban su paseo, la tarde se tornó en noche y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. El aire fresco de la noche les envolvía, y Clara sintió que cada momento a su lado era un regalo. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería nuestra vida en el futuro, confesó Clara, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Yo también lo he pensado. Pero lo que más me importa es que estemos juntos, sin importar lo que venga, respondió Ramiro, tomando su mano con suavidad. El contacto de sus manos era cálido y reconfortante, y Clara sintió que todo estaba en su lugar. La vida no siempre sería fácil, pero con Ramiro a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Suscríbete al canal. Te